Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con la docente Liliana Solano, que labora en la institución educativa distrital Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla, en el grado transición como docente de aula. Ella gentilmente me responderá las siguientes preguntas. Las diferencias de los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002. Bueno, las diferencias que encontramos en el decreto 2277 del 79 es que la asignación mensual por escalafón, pues aquí los docentes de preescolar reciben un porcentaje muy pequeño adicional, que es del 15%. No se evalúa por nombramiento. Dan la prima académica, el auxilio de movilización, prima alimentaria, horas extras y el decreto 1278 del 2002 se da la asignación mensual por título. Y los docentes de preescolar no recibimos remuneración adicional. Otra cosita, se evalúan al docente por su experiencia laboral y la prima académica no se da ni auxilio de transporte, no recibimos primas de alimentación, de todo lo que pertenecemos a este decreto. Y valoran las horas extras por tabla salarial, pero con poco porcentaje. Y es posible que el docente desempeñe otros cargos. ¿Considera que hay algún tipo de ventajas o desventajas entre un docente de una institución pública en relación con un docente de una institución privada? En esta considero que la brecha es muy alta y las desventajas son muchas. Por ejemplo, miremos el ejemplo. Si no estoy de acuerdo con los manejos o cómo le educan, con los métodos que enseñan en mi colegio, puedo quejarme en la Secretaría de Educación, pero puedo perder mi empleo. No tenemos nada seguro, mientras que los docentes del Estado, con esos decretos, de alguna manera tienen asegurados sus cargos, con evaluación y muchas cosas, pero es más fácil mantenerse así. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar en el escalafón nacional docente? Muy certera. Aquí se debe acreditar uno de los títulos señalados en el artículo 10 del decreto 2277 del 79. Y para el profesional no licenciado, adicionalmente deben acreditarse unos cursos de ingresos al escalafón o constancia de haber cursado y aprobado un programa especial de estudios que sean pedagógicos y que tengan una duración no inferior a un año y una constancia actual de vinculación laboral a la docencia. Los establecimientos educativos de carácter privado que paguen a sus docentes por encima de lo dispuesto en los decretos de salario para los docentes del escalafón 2277 de 1979 pueden contar con estos docentes dentro del 80% dispuesto de las normas. Aquí solo aplican y podrían seguir aplicando el punto adicional. Quienes pagan por encima del escalafón, se aplican los mismos incrementos dispuestos para los docentes de cada categoría del escalafón definido en el decreto 2277 de 1979. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la docente Brenda Cantillo, quien labora en el sector privado en el Colegio Campestre para el Desarrollo del Potencial Humano del municipio de Ponedera. Trabaja con niños del grado transición como docente titular. Ella amablemente nos responderá a las siguientes preguntas. Señora Brenda, usted como docente conoce el decreto 2277 de 1979 y el 1278 del 2002. ¿Cuáles son las particularidades o componentes del docente que tiene como objetivo la educación? El decreto 2277 y el 1278 tienen muchas diferencias. En el sector público, el docente 1278 es evaluado de manera cual observa sus clases y hace una encuesta de satisfacción de revisar su documentación de manera periódica y al final se da un puntaje a la evaluación del docente. Evaluación que puede ser útil a la hora de ascender y que si por motivo pues de baja puntuación no alcanzan los mismos,
puede estar en periodo de prueba o ser destituido. La diferencia con el sector privado es que tanto el 2277 como el 1278 son evaluados en igualdad de condiciones y al final del año siempre se hace una autoevaluación o autoevaluaciones en donde se implementen acciones de mejora. ¿Considera que el decreto 1278 del 2002 es diferente al anterior decreto 2277 de 1979? Ambos regímenes tienen una diferencia abismal en cuanto a términos de evaluación, de seguimiento a los procesos de cada uno. Digamos que el 2277 era un docente un poco más autónomo, además el acceso a un escalafón era un poco más sencillo. El hecho de estudiar le daban derecho a escalafonar de manera inmediata. En cambio, el 1278 requiere de concursos. ¿Cree usted que los decretos 1278 y 2277 establecidos en el estatuto son coherentes frente a la evaluación de condiciones para acceder al escalafón? Estos decretos no permiten el mismo acceso al escalafón porque el primer decreto solo requiere estudio y tiempo de servicio. El 1278, en cambio, requiere, aparte del tiempo de servicio y estudio, que ya no son especialización y diplomados, sino nivel de maestría y doctorado. Antes, más alto, requiere además una evaluación adicional. Antes era escrita, ahora es un vídeo de clase con una documentación específica, lo cual hace que sea más lento el ascenso. Sin embargo, implica una profesionalización más allá al exigirle al docente que no se quede el nivel de especialidad, sino que acceda a maestría y doctorado. ¿Cree usted que los decretos 1278 y 2277 favorecen más a la educación pública o privada? La diferencia de estatutos profesorales se favorecen a la educación pública, porque en la privada hay igualdad de evaluación y en la pública no. Entonces vienen favoreciendo la educación pública, porque en la medida que evalúa en un grupo de docentes, hace que la calidad aumente. Sin embargo, en lo personal no estoy en contra de la evaluación, sino a la dificultad de acceder al escalafón, al ascenso. Eso sí se debería conservar tal como lo planteaba el régimen anterior. Muchísimas gracias.